Hola, ¿qué tal? Es muy grato poder saludarles, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy estudiaremos el análisis de posición del mecanismo de 4 barras. Para este video es importante que hayan visto el video anterior, el cual se llama Preliminares Matemáticos del mecanismo de 4 barras. Recomiendo que lo vean para poder entender mucho mejor la matemática que aplicaremos aquí. Usaremos el método de Raven. Este se basa en álgebra compleja y el objetivo será hallar el valor del ángulo θ3 y el valor del ángulo θ4 en función de la medida de cada uno de los eslabones y de la posición θ2. Así que comencemos. Comenzaremos definiendo el mecanismo de 4 barras. Y este es un cuadrilátero articulado. Este va a estar conformado por 4 barras, de ahí su nombre. 3 de ellas serán móviles y una cuarta barra será fija. Es importante señalar que este mecanismo tiene diferentes tipos. Para este caso de estudio analizaremos el mecanismo tipo balancín. Ahora procederemos a entender cada uno de sus componentes. Comenzaremos con el eslabón fijo. Este permanecerá inmóvil, el cual llamaremos L1. Tendremos el eslabón motriz, el que será encargado de generar el movimiento. Este lo llamaremos L2. Tenemos el eslabón acoplador. Este será el que transmite el movimiento, el cual llamaremos L3. También tenemos el eslabón seguidor. Este será el que recibe el movimiento y lo llamaremos L4. Ahora bien, como todo problema, tenemos que analizar sus datos. Comenzaremos con las dimensiones de los eslabones. Tendremos la longitud de cada uno de estas barras, el cual llamaremos L1, L2, L3 y L4. Es importante señalar que estas serán constantes, es decir, que no cambiarán para nada. También conoceremos la posición del eslabón motriz, θ2. Tendremos también la velocidad angular del eslabón motriz, el cual será ω2. Y también tendremos la aceleración angular del eslabón motriz, A2. Es importante señalar que la posición del eslabón motriz, θ2, se medirá en radianes. La velocidad angular, ω2, se medirá en radianes por segundo. Y la aceleración angular de eslabón motriz, que será 2, se medirá en radianes sobre segundo cuadrado. Ahora bien, vamos a estudiar las incógnitas, las cuales serán las siguientes. Para empezar, tendremos que hallar el valor de la posición del eslabón acoplador y del eslabón seguidor. Esto en función de θ2, es decir, obtendremos el valor de θ3 y θ4. Una vez que hayamos calculado estas posiciones, procederemos a hallar el valor de la velocidad angular del eslabón acoplador y seguidor, el cual llamaremos ω3 y ω4. De estas vamos a poder deducir la velocidad en el punto E. Y por último, calcularemos las aceleraciones del eslabón acoplador y seguidor, el cual llamaremos A3 y A4, de las cuales podemos deducir la aceleración en el punto B. Utilizaremos el método de Raven, el cual es un método basado en álgebra compleja. Para ello, lo primero que haremos es realizar el diagrama de cuerpo libre, el cual es el siguiente. Observen que ahora cada eslabón lo hemos convertido en su correspondiente vector. Para el eslabón L1, L2, L3 y L4 tendremos ahora los vectores R1, R2, R3 y R4 correspondientemente. Estos, al ser vectores, contarán con una magnitud, una dirección y un sentido. Sin embargo, ya tenemos las magnitudes de dichos vectores, ya que corresponden a la longitud de cada uno de los eslabones. Para hallar sus direcciones y sentido, lo podremos hacer a través de los ángulos θ2, θ3 y θ4. Recuerden que θ2 es un valor que se nos da el problema, θ3 y θ4 son incógnitas, pero estas estarán en función de θ2. Recuerden eso, ya que lo utilizaremos más adelante. Ahora bien, aquí si nosotros nos damos cuenta, tendremos entonces 4 vectores. Al sumar el vector R2 y R3, obtendremos el siguiente vector, el cual llamaremos RB. Sin embargo, observen que también RB lo podemos obtener al sumar R1 y R4. Esto lo podemos observar de la siguiente manera, un poco más claro. He separado ambos triángulos formados por la suma de esos vectores. Vamos a analizar el primero. Para el primer triángulo tenemos la suma de dos vectores, que será R2 y R3, y este me daría el vector RB, por lo cual tendremos que el vector RB es igual a R2 más R3. Pero si ustedes se dan cuenta, también formamos un triángulo por vectores, y este triángulo sería la suma vectorial de R1 y R4, lo cual formaría RB. Por lo tanto, también podemos decir que RB es igual a R1 más R4.
Para hallar el valor de θ3 y θ4 haremos uso de un nuevo vector, el cual llamaremos RE, cuyo punto inicial será el punto A y su punto final será el punto C. Observen que este vector ahora separará el mecanismo en dos triángulos, el cual analizaremos el triángulo inferior. Observamos que este triángulo se forma al sumar el vector R2 más RE, el cual nos dará como resultado el vector R1, por lo tanto escribiremos su ecuación vectorial. Ahora bien, RE al ser un vector va a tener una magnitud, una dirección y un sentido, por lo cual tenemos que calcularlas. Para hallar la magnitud del vector RE haremos uso de la ley de cosenos, por lo cual tendremos lo siguiente. RE al cuadrado será igual a R1 al cuadrado más R2 al cuadrado menos 2R1 R2 por coseno de θ2. Y es así como tenemos la magnitud del vector RE. Ahora analizaremos el triángulo superior, por lo cual tendremos lo siguiente. Observen que si sumamos vectorialmente RE más R4 tendremos el vector RE3. Por lo tanto, reescribiremos su ecuación. RE más R4 igual a R3, ya que si lo reacomodamos obtendremos R3 es igual a RE más R4. Ahora procederemos a calcular el ángulo θe, el cual corresponderá a la dirección del vector RE. Este también se medirá respecto al eje horizontal. Partiremos de R2 más RE es igual a R1. Al despejar RE tendremos que esto será igual a R1 menos R2. Ahora aplicaremos el método de Raven, el cual nos dice que hay que convertir cada vector a su correspondiente vector complejo, por lo cual tendremos lo siguiente. De aquí el siguiente paso es aplicar la identidad de Euler para cada función exponencial, por lo cual convertiremos a cosenos y senos, es decir, tendremos esta expresión matemática. Ahora, de aquí hay que considerar lo siguiente. Tomaremos en cuenta que θ1 es igual a 0, ya que esta corresponde a la dirección del vector R1, el cual es fijo, por lo tanto, este será 0. Al sustituir este valor en coseno de θ1 y seno de θ1, llegamos a la siguiente expresión matemática. Ahora lo que hay que hacer es muy sencillo. Tenemos que multiplicar RE con su correspondiente coseno y seno. De la misma manera R2 con su correspondiente coseno y seno. Al hacerlo llegaremos a esta ecuación. De aquí lo que tenemos que hacer es considerar tanto la parte real y la parte imaginaria de ambas expresiones. Para la parte real será R coseno de θe y R1 menos R2 coseno de θ2. Y la parte imaginaria será igual a R seno de θe y será menos R2 seno de θ2. Por lo tanto, si nosotros la separamos, obtendremos tanto la parte real y la parte imaginaria. Ahora bien, de aquí podemos observar que tenemos R coseno de θe. Sin embargo, si nosotros despejamos este RE, lo pasaríamos del otro lado dividiendo, por lo cual tendremos que el coseno de θe será igual a R1 menos R2 coseno de θ2 entre RE. De manera similar haremos lo mismo para el seno, ya que R multiplica el seno de θe, y al despejar RE tendremos que seno de θe será igual a menos R2 seno de θ2 entre RE. Ahora consideramos que la tangente de θe es igual a seno de θe entre coseno de θe. Al sustituir tanto el valor del seno como del coseno y despejar la tangente, tendremos que el valor de θe es igual a tangente a la menos 1 de menos R2 por seno de θ2 entre R1 menos R2 por coseno de θ2. Y así hemos obtenido el valor de θe. Ahora hallaremos el valor de θ4. Para ello comenzaremos de la expresión R3 igual a R más R4. Ahora convertiremos a su correspondiente vector complejo. Volveremos a hacer uso de la identidad de Euler, ya que esta identidad nos permite convertir de la función exponencial a la suma de un coseno y de un seno. Por lo tanto, al hacer esto para cada uno de los ángulos θ3, θe y θ4, obtendremos la siguiente ecuación. Ahora, lo que haremos será multiplicar haciendo uso de la propiedad distributiva, R3 con su correspondiente coseno y seno, lo mismo con RE y R4, por lo cual llegaremos a esta expresión. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar la parte real y la parte imaginaria. Vamos a marcarlas y quedarían de la siguiente manera. La parte real del lado izquierdo de la ecuación sería R3 coseno de θ3, y del lado derecho sería RE coseno de θe y R4 coseno de θ4, la cual ya los hemos marcado.
Ahora vamos a marcar la parte imaginaria. Comenzaremos del lado izquierdo, el cual sería R3, perdón, seno de teta 3. Del lado derecho sería RE, seno de teta E, y R4, seno de teta 4. Ahora lo que vamos a hacer es irlas identificando. Entonces vamos a igualar tanto la parte real y la parte imaginaria. Entonces, bueno, aquí ya lo hicimos. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación va a ser hallar el módulo del vector R3 y el módulo del vector que sería la suma de RE más R4. Para ello vamos a recordar que el módulo de un vector se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Entonces de esta expresión, si nosotros elevamos al cuadrado tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación, tenemos que el módulo al cuadrado, es decir, r cuadrada, sería igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria también al cuadrado. Entonces es lo que vamos a hacer para ambos vectores, tanto para R3 como para R más R4. Por lo cual haremos lo siguiente. Vamos a hacer la suma de la parte real, que sería R3 coseno de teta 3, y de RE coseno de teta E más R4 coseno de teta 4. Sin embargo, al elevar al cuadrado el primer término, que sería R3 coseno de teta 3, nos quedaría R3 al cuadrado coseno cuadrado de teta 3. Y ahora, para el segundo término, que sería este de aquí, observen que aquí tenemos un binomio. Al elevar al cuadrado nos quedaría entonces un binomio al cuadrado. Lo vamos a escribir y nos quedaría de esta manera. Haremos lo mismo para la parte imaginaria, por lo cual llegaremos a este resultado. Observen que también tenemos la suma de un binomio para la parte de RE, seno de teta E, y sumándole R4, seno de teta 4. Por lo tanto, tenemos que ahora desarrollar ambos binomios. Comenzaremos con el primero, el cual nos quedaría R3 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 3. Y ahora aquí vamos a hacer uso del binomio al cuadrado, el cual nos dice que es el primer término al cuadrado, que sería entonces RE cuadrada coseno cuadrado de teta E, y vamos a sumar dos veces el primer término por el segundo, el cual sería RE coseno de teta E por R4 coseno de teta 4. Aquí lo tenemos. Y le sumaremos el segundo término al cuadrado, que será R4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4. Haremos lo mismo para la segunda ecuación, por lo cual nos quedaría R3 al cuadrado seno cuadrado de teta 3. Y aquí, volviendo a aplicar la regla del binomio al cuadrado, tenemos lo siguiente: RE cuadrado seno cuadrado de teta E, aquí lo tenemos, más 2 por R seno de teta E, aquí lo tenemos, por R4 seno de teta 4, aquí lo tenemos. Y finalmente le sumaremos el segundo término al cuadrado, que será R4 al cuadrado por seno cuadrado de teta 4. Ahora lo que nos queda hacer es sumar estas ecuaciones. Ahora sumaremos ambas ecuaciones. Lo haremos ordenadamente para poder entenderlo mejor. Comenzaremos con R3 cuadrado por coseno cuadrado de teta 3. Le sumaremos R3 al cuadrado por seno cuadrado de teta 3, por lo cual nos quedaría lo siguiente. De aquí observamos que tenemos R3 cuadrado por coseno cuadrado de teta 3 más R3 cuadrado por seno cuadrado de teta 3. Observamos que tenemos como factor común a R3, por lo cual al factorizar tendremos R3 cuadrada por coseno cuadrado de teta 3 más seno cuadrado de teta 3. Sin embargo, esta expresión podemos simplificarla, y para ello haremos uso de la siguiente identidad trigonométrica, que nos dice que el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión nos daría 1. Y 1 por R3 al cuadrado nos daría entonces R3 al cuadrado. Entonces ya tenemos el primer término. Vamos a continuar ahora con el segundo término, por lo cual sumaremos RE cuadrada por coseno cuadrado de teta E y sumaremos con RE cuadrada por seno cuadrado de teta E. Al hacer esto tendremos lo siguiente. De igual manera, identificaremos al factor común, que será R cuadrada. Al factorizar tendremos esta expresión y nos quedaría R cuadrada por coseno cuadrado de teta E más seno cuadrado de teta E. Sin embargo, esto, haciendo uso nuevamente de la identidad, tenemos que esto es 1. 1 por R cuadrada me quedaría entonces RE al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos el siguiente valor. Ahora vamos a sumar el siguiente término. Sería 2RE por coseno de teta E por R4 por coseno de teta 4. Sumaremos con 2RE por seno de teta E por R4 seno de teta 4, para lo cual nos quedaría lo siguiente.
De aquí observemos que 2R por R4 lo podemos reordenar, entonces me quedaría 2R por R4 por coseno de teta E por coseno de teta 4 más 2R por R4 por seno de teta E por seno de teta 4. Volvemos a identificar quién sería aquí nuestro factor común, el cual, si ustedes se dan cuenta, sería 2R por R4, el cual se repite en ambos términos de la ecuación. Por lo tanto, lo podemos factorizar y nos quedaría lo siguiente: 2RE por R4. Ahora, observen que nos quedó esta ecuación que pareciera que quedó más complicada. Sin embargo, podemos hacer uso de la siguiente identidad trigonométrica, que dice que coseno de x menos y es igual a coseno de x por coseno de y, más seno de x por seno de y. Observen que x vendría siendo teta e y y vendría siendo teta 4, ya que cumple esta propiedad. Por lo tanto, esta expresión la podemos reescribir y nos quedaría 2RE por R4 por coseno de teta E menos teta 4, por lo cual ya tenemos esta expresión. Ahora vamos a sumar la última expresión, el cual sería R4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4, y le vamos a sumar R4 al cuadrado por seno de teta 4, por lo cual tendríamos lo siguiente. Nuevamente volvemos a identificar término común, que sería R4 al cuadrado, por lo cual nos quedaría R4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4 más seno cuadrado de teta 4. Sin embargo, esta expresión de aquí sería 1 por R4 al cuadrado, nos quedaría entonces R4 al cuadrado. Por lo tanto, recuerden que teníamos que sumar este término de aquí. Entonces, al sumar este término tuvimos R3 al cuadrado. Entonces tendríamos finalmente R3 al cuadrado sería igual a el siguiente término, que fue RE al cuadrado. Sumaremos el siguiente término, que sería 2RE R4 coseno de teta E menos teta 4. Aquí lo tenemos. Y finalmente tendríamos que sumar a R4 al cuadrado, por lo cual ya tenemos entonces la suma de estas dos ecuaciones. Ahora lo que haremos será despejar a coseno de teta E menos teta 4. Una vez despejando correctamente, tendremos que coseno de teta E menos teta 4 será igual a R3 al cuadrado menos R cuadrada menos R4 al cuadrado entre 2RE por R4. Ahora bien, haremos uso de la propiedad de la función coseno, que nos dice que coseno de x es igual a coseno de menos x. Por lo tanto, al identificar que x es teta E menos teta 4, podemos observar que menos x sería menos teta E más teta 4, lo cual al reordenarlo sería teta 4 menos teta E. Por lo tanto, podemos decir que el coseno de teta E menos teta 4 es igual a coseno de teta 4 menos teta E. Al reescribir en la fórmula obtendremos lo siguiente. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar al ángulo teta 4, que es el que queremos calcular. Por lo cual, al hacerlo correctamente, tendremos que el ángulo teta 4 es igual a teta E más coseno a la menos 1 de R3 al cuadrado menos R cuadrada menos R4 al cuadrado partido 2R R4. Finalmente haremos el cálculo de teta 3. Para ello partiremos de la ecuación R3 igual a R más R4. Por lo tanto, si analizamos R4, tendremos que este será igual a R3 menos el vector RE. Ahora bien, lo que haremos será convertir a su correspondiente vector complejo. Una vez más haremos uso de la identidad de Euler, por la cual podemos convertir de la función exponencial a la suma de una función coseno y una función seno. Por lo tanto, al aplicar esto a cada vector, tendremos la siguiente ecuación. Ahora lo que haremos será aplicar la propiedad distributiva para cada uno de ellos. Empezaremos con R4 por coseno de teta 4 más I seno de teta 4. Al multiplicar cada miembro con su correspondiente coseno y seno, tendremos la siguiente ecuación. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a encontrar la parte real y la parte imaginaria. Vamos a empezar con la parte real, el cual sería R4 coseno de teta 4 del lado izquierdo de la ecuación, y del lado derecho de la ecuación sería R3 coseno de teta 3 y menos RE coseno de teta E. Y para la parte imaginaria sería R4 seno de teta 4 del lado izquierdo de la ecuación, y del lado derecho de la ecuación sería R3 seno de teta 3 menos RE seno de teta E. Por lo cual podemos ahora separar tanto la parte real como la parte imaginaria, el cual sería lo siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer es nuevamente calcular el módulo tanto del vector R4 como del vector R3 menos RE.
por lo cual volveremos a desarrollar al cuadrado tanto la parte real y la parte imaginaria, pues la sumaremos. Entonces eso es lo que procederemos con este método, por lo cual empezaremos con la parte real. Al elevar al cuadrado r4 coseno de teta 4 al cuadrado, nos quedaría r4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4. Ahora observen que del lado derecho de la ecuación tenemos nuevamente un binomio, por lo tanto tendremos que escribir como este binomio al cuadrado. Haremos lo mismo para la parte imaginaria, por lo cual nos quedaría r4 al cuadrado por seno cuadrado de teta cuadrada, y eso es igual a otra vez tenemos otro binomio, por lo tanto lo tenemos que reescribir este binomio elevado al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer uso de la fórmula del binomio al cuadrado, por lo tanto al desarrollar tendríamos lo siguiente: tendríamos r4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4 igual a, y aquí es donde desarrollaremos el binomio, sería el primero al cuadrado, que sería r3 cuadrado por coseno cuadrado de teta 3 menos 2 veces el primer término por el segundo, el cual sería 2 r3 coseno de teta 3 por r coseno de teta e, y sumaremos el segundo término al cuadrado, el cual sería r cuadrada por coseno cuadrado de teta e. Haremos lo mismo para la siguiente ecuación, por lo tanto al desarrollar tendremos r4 al cuadrado por seno cuadrado de teta 4 igual a r3 al cuadrado por seno cuadrado de teta 3 menos 2 r3 seno de teta 3 por re seno de teta e, y le sumaremos finalmente re seno cuadrado, por lo tanto sería re cuadrado por seno cuadrado de teta. Ahora sumaremos ambas ecuaciones. Comenzaremos con r4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4 más r4 al cuadrado por seno cuadrado de teta 4, por lo cual al sumar tendremos lo siguiente. De aquí identificamos al factor común, que sería r4 al cuadrado. Vamos a marcarlos. Por lo tanto, al factorizar con este término común, tendríamos r4 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 4 más seno cuadrado de teta 4. Esto sabemos que es 1, y 1 por r4 al cuadrado me daría r4 al cuadrado. Aquí está. Ahora continuamos con el siguiente término, el cual sería r3 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 3. Sumaremos con r3 al cuadrado por seno cuadrado de teta 3. Por lo cual tendríamos esta expresión matemática. Volvemos a identificar el factor común, que sería r3 al cuadrado. Vamos a marcarlos. Por lo tanto, al factorizar el término común tendríamos r3 al cuadrado por coseno cuadrado de teta 3 más seno cuadrado de teta 3. Esto sabemos que es 1. 1 por r3 al cuadrado me quedaría r3 al cuadrado. Aquí está, ya lo marcamos. Ahora vamos con el siguiente término, el cual sería menos 2r3 por coseno de teta 3 por r coseno de teta e más menos 2r3 por seno de teta 3 por r seno de teta e, por lo cual tendríamos lo siguiente. Aquí reacomodando tendríamos entonces esta expresión. Aquí tenemos que identificar el factor común, el cual sería menos 2r3 por r. Lo voy a marcar, aquí está, ya los marcamos. Entonces podemos volver a factorizar con ese término común, por lo cual tendríamos la siguiente expresión. Ahora de aquí tendremos entonces menos 2r3 por r por coseno de teta 3 por coseno de teta e más seno de teta 3 por seno de teta e. Sin embargo, hace un momento habíamos visto una expresión similar a esta, y esta tendremos que hacer entonces uso de la siguiente identidad trigonométrica. Por lo tanto, aquí al identificar a x y a y, tenemos que x sería teta 3 y y sería teta e. Por lo tanto, esta expresión la podemos simplificar de esta manera, y nos quedaría menos 2r3 por r por coseno de teta 3 menos teta e. Ahora vamos con la última expresión, el cual sería re al cuadrado por coseno cuadrado de teta e más re cuadrado por seno cuadrado de teta e, por lo cual nos quedaría lo siguiente. Volvemos a identificar el factor común, que sería r cuadrada, nos vamos a marcar, y factorizando este término común nos quedaría r cuadrada por coseno cuadrado de teta e más seno cuadrado de teta e. Sin embargo, esto sabemos que es 1, y 1 por re cuadrada me daría entonces r cuadrada. Ahora, si se dan cuenta, ya terminamos de sumar, por lo tanto tendremos el primer término, que es este de aquí, el segundo, este de aquí, el tercero y el cuarto. Entonces, reacomodando en la suma y respetando la igualdad, tendremos la siguiente expresión, esta de aquí. Por lo cual tenemos que r4 al cuadrado es igual a r3 al cuadrado menos 2r3 por r por coseno de teta 3 menos teta e más re al cuadrado.
Ahora lo que tenemos que hacer es despejar a coseno de teta 3 menos teta e. Para eso observen que menos 2r3 por r por coseno de teta 3 menos teta e lo podemos pasar del otro lado sumando, y r4 que está sumando pasaremos del otro lado restando, con lo cual tendríamos esa expresión. De aquí observamos que 2r3 por r multiplica coseno, con lo cual pasaría dividiendo y tendríamos esta expresión. De aquí lo único que nos quedaría será despejar a teta 3, por lo tanto pasaría como coseno a la menos 1 y le sumaríamos teta e, ya que se está restando, pues pasaría sumando. Por lo tanto ya tenemos ahora el valor de teta 3, y ahora sí es que ya tenemos todos los ángulos calculados. Y es aquí donde llegamos al final del análisis de posición, por lo cual resumiremos que para determinar el ángulo teta 3 y teta 4 tenemos que hacer uso de r al cuadrado, asimismo del ángulo teta e, para poder así sustituir en los valores de las funciones que hemos calculado y obtener el valor de teta 4 y teta 3. Todo esto es el análisis que hemos hecho haciendo uso de vectores aplicando al método de Raven. Esto solamente es el análisis de posición. En el siguiente video veremos cómo realizar el análisis de velocidad.